Récord. Estamos directos. Dice aquí, ¿vale? ¿Cómo se pone esto chiquito? Ya va. Listo. Ok, me están viendo, ¿verdad? Ah, listo. Ok, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy, día 11 de noviembre de 2021, 2:15 p.m. Nos encontramos el grupo reunidos de la asignatura Salud Pública 5, Teoría de Administración Sanitaria, aquí en nuestra escuela, en el Departamento de Medicina Preventiva y Social, Escuela Luis Racetti. Yo soy el profesor Alejandro Rísquez, orgulloso de estar con la Universidad Central de Venezuela, trabajando siempre ahorita en esta forma bimodal, presencial y a distancia. El día de hoy, continuando con las asignaturas, tenemos un programa muy especial, una presentación del doctor David Forero. Doctor David Forero Peña, ¿no? Te falta la ñ. David Forero Peña, médico internista, infectólogo, graduado recientemente aquí en nuestro hospital universitario de Caracas. Tenemos el privilegio de contar con él, siempre quiso ser profesor y ahorita nos acompaña en la cátedra de salud pública. Tiene a pesar de lo joven que es, tiene una larga experiencia en investigación y en esto, para darles una notica, que conozcan su currículum, ya tiene alrededor de 25 artículos publicados en revistas internacionales, que lo pueden buscar en PubMed. Ya para los jóvenes que es muy largo, y tiene una gran experiencia en artículos en revistas nacionales y ya se ha convertido en un conferencista y un investigador de primer nivel. ¿Qué investigaciones estás haciendo, David? Ahorita en este momento activas. COVID, chikungunya y tuberculosis. Ok, ya vieron. Son varias las enfermedades que están dentro de los objetivos del desarrollo sustentable, que tienen metas específicas para el país, por lo tanto, escogió líneas de investigación de suma importancia. Dentro de ellas tenemos las enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades metaxénicas. Yo le pedí a David que nos hiciera el favor de darnos un resumen con una visión de salud pública, que le dé un panorama de cómo trabajamos en salud pública estas enfermedades. Y yo creo que estoy seguro que él nos va a dar una buena sorpresa, así que el escenario es tuyo, David. Por favor, comienza. Recuerden que tienen solamente 30 minutos para después darle chance a los estudiantes a preguntar. Ya, ahora sí. Un segundo. Ahí yo me veo. No importa. Sí, sí. Perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Ya el doctor Alejandro me presentó. Primero le pido disculpas porque esta laptop no es de aquí y no tiene ni la ñ, y algunas tildes es un problema poderlas colocar. Entonces, eso es importante que lo sepan, porque faltan algunas tildes que no pude organizar. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hablar un poco sobre las enfermedades transmitidas por vectores, y vamos a enfocarnos en una de las principales, cuyo problema actual es muy serio, que es el paludismo o la malaria. ¿Ok? Y la idea es poder entender cómo a través de el contexto epidemiológico podemos abordar a través de un programa que es parte de los objetivos de esta asignatura, un programa de control. Entonces, bueno, básicamente recordar que es importante que tengan siempre claro el concepto de salud pública, que es básicamente una disciplina que está encargada de la protección a nivel de la protección de la salud a nivel poblacional. Digamos que esa es la palabra clave de salud pública. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo? Busca mejorar las condiciones de salud en las comunidades mediante la promoción de los estilos de vida saludables, campañas de concientización, educación, y también tiene un componente de investigación importante. Bueno, ¿y qué se necesita? Bueno, se necesita una articulación entre diferentes actores
y diferentes sectores como el sector de enfermería, médicos, sociólogos, estadistas, veterinarios, vemos que todos ellos trabajando en conjunto, que hace parte de la estructura de los programas, pueden llegar a beneficiar la salud y a promover la salud de una población específica. Ok, entonces, entrando un poco en el tema, el manejo integrado de entomología y salud pública, que es más o menos esa relación que queremos darles hoy en esta presentación, es que, bueno, ya ustedes conocen, ya están en quinto año, ¿no? Ya han pasado por diferentes etapas donde han visto todas las enfermedades transmitidas, han visto paludismo, han visto chikungunya, dengue, y básicamente saben que se transmiten por insectos o por caracoles en algunos casos, y gran parte del éxito de los programas es poder hacer un control a esos vectores, entre otras cosas, ¿no? Estas enfermedades representan una alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, sus familias y las comunidades, y esto representa a su vez un alto costo y sobrecargas para el sistema de salud. Entonces, evidentemente, las enfermedades transmitidas por vectores es un problema muy serio de salud pública que desafortunadamente en Venezuela está inestable la señal. Pero se escucha bien, ¿no? Lo sabemos ya. Que desafortunadamente en Venezuela están reemergiendo y convirtiéndose en un problema en vista de la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo. Entonces, esta es una imagen de básicamente el microorganismo y el vector de cada una de las enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos la leishmaniasis, transmitida por flebotomos, malaria transmitida por el mosquito anófeles, filariasis linfática por culex, la enfermedad de Chagas por triatominos, que también es un problema importante aquí en Venezuela, el Aedes, que transmite Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla, y los caracoles, como les decía, biofamilaria, que transmite la esquistosomiasis. ¿Ok? Entonces, bueno, en 30 minutos es imposible abordar todas las enfermedades transmitidas por vectores y decidí elegir la más importante y donde tengo parte de mi vida trabajando en malaria y creo que por eso elegí hablar un poco de paludismo malaria. Entonces, este es un mapa que muestra toda la población en riesgo. Si ustedes ven, gran parte de la población, gran parte del mundo, bueno, ya lo saben, tiene malaria, en muchas zonas de riesgo, principalmente en África, donde el principal representante es Plasmodium falciparum, y en Latinoamérica tenemos principalmente en un 60-70% Plasmodium vivax. Entonces, entrando ya un poco en el tema, aquí en Venezuela, que es parte de un programa que gracias a el doctor Arnold Rogavaldón, Venezuela fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el primer país tropical en controlar la malaria. ¿Y todo gracias a qué? A un programa de salud. Él recibió un entrenamiento fuera del país. Cuando regresa, es nombrado ministro, ¿no? Y allí él plantea el uso de DDT, que básicamente son usos de mosquiteros impregnados con insecticidas para los mosquitos, y a través de eso y campañas de educación, o sea, una muy buena estrategia, un muy buen programa, él logra que Venezuela para ese momento tenía una carga importante en malaria, llegue prácticamente a no tener casos. Claro, para darte el control de malaria no tienes que tener 0 casos, pero logró tener el mejor escenario para ese momento de Latinoamérica. ¿Ok? Desafortunadamente, eso no duró mucho, bueno, sí duró varios años, pero a partir de todos los problemas políticos, económicos y del sistema de salud que ha experimentado Venezuela, ocurre esta desafortunada curva que hace referencia a que Venezuela empieza a tomar un papel en la región de Latinoamérica y empieza a ser el país que más produce malaria. ¿Okay? Entonces, al principio éramos el que menos teníamos, ahora somos el que más casos tiene. Entonces, en esta gráfica ustedes ven los casos del continente en general y los rojitos son los casos de Venezuela en particular. Entonces, ven cómo puede haber un descenso a nivel de Latinoamérica, pero Venezuela sigue subiendo los casos. Básicamente esto que ven acá, los países con menos y más pobre control, eso es para el 2014, comparándolos con los datos del 2000, perdón, aparece Venezuela, Haití, Perú, Panamá, Guyana, como los países con menos control, y de hecho Venezuela no aparece con menos control, sino como el que está para atrás. Es decir, en vez de reducir los casos, están aumentando.
Y eso se ha comportado de esa misma manera. Estos son datos del 2018. Estos son todos los datos de malaria de Latinoamérica, y Venezuela representa más del 50, bueno, el 51%, que quiere decir que más de la mitad. Es decir, los casos de Latinoamérica, la mitad o más son de Venezuela. O sea, si quitamos Venezuela, se quita un problema muy serio de malaria en Latinoamérica. Ahora, esto cambió para el 2021, pero subió más. Bueno, está entre 52 y 53%. Y desde ahí tenemos ya varios años con este problema. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema principal de por qué Venezuela es tan complejo de controlar? Bueno, por esto que ustedes ya conocen y saben que el foco, bueno, tenemos varios focos en Venezuela, pero uno de los más complejos y más difíciles de manejar es el foco del Estado Bolívar, donde ocurre la minería ilegal y la deforestación relacionada con la minería ilegal. Y obviamente esos son condiciones ambientales y la ecología como tal de la región, lo tropical, favorece a que sea una zona muy compleja para poder manejar la malaria. Esta es una de nuestras investigaciones, nosotros aquí en este estudio, que llevamos a cabo en el 2018 y está recientemente publicado. Quisimos ver, bueno, cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la malaria en el punto caliente de transmisión. Y logramos, bueno, es difícil también hacer la investigación porque tenemos algunos factores en contra, como no voy a decir persecución, pero sí tenemos limitantes de que cuando quiere uno obtener datos, tiene siempre el freno de que, bueno, no te pueden decir cosas, o sea, no podemos sacar muchas cosas. Y hemos logrado sacar esta investigación, básicamente son alrededor de 300 personas, y quisimos caracterizar de dónde venían. Esto se hizo en el Hospital Universitario Ruiz y Páez, que está en Bolívar, Ciudad Bolívar, que es la capital del estado Bolívar, y donde, si ustedes ven aquí, Bolívar, ven mi flecha, ¿no? Si ustedes ven aquí, este es Ciudad Bolívar, y estos punticos son los lugares de donde las personas venían. Estas líneas rojas son básicamente el camino por donde pudieron haber llegado. Bueno, pues eso es variable, pero logramos captar y darnos cuenta de que gran parte de las personas que se atienden en Bolívar, en un porcentaje muy alto, están relacionados con actividad minera. Lo más importante es que vimos, esta es otra gráfica que muestra que el predominio de parásitos, a excepción de algunos lugares como Gran Sabana, que fue más que todo malaria mixta, la mayoría son por Plasmodium vivax, que es algo que ya estaba escrito acá. Es decir, no ha cambiado mucho esa parte epidemiológica. Y lo que encontramos es que la mayoría de las personas con malaria son personas jóvenes. Son personas jóvenes entre 30 y 40 años que están vinculadas a la minería ilegal. ¿Ok? Y encontramos que gran parte de los pacientes, porque evaluamos las complicaciones y hay muchas personas que se complican y tienen Plasmodium vivax, que es un parásito que en teoría no debería ser tan agresivo, así como falcíparo. Pero en Venezuela, como tenemos nuestro parásito predominante, se alcanzan a ver complicaciones por Plasmodium vivax. Este es otro trabajo que hicimos donde no solamente son problemas de mineros, sino también es un problema de mujeres embarazadas. Y desafortunadamente lo que quisimos mostrar es que es mucho más delicado que una mujer embarazada tenga malaria, porque tenemos complicaciones, como lo vemos en la gráfica, como parto pretérmino, oligohidramnios, aborto, muerte fetal, infecciones del tracto urinario, preeclampsia. Y esto es súper serio. Aquí nomás fueron 53 mujeres embarazadas. En este momento estamos desarrollando un proyecto para poder abarcar una mayor cantidad y confirmar que esta alta prevalencia de complicaciones en mujeres embarazadas realmente ocurra. Y es probable que sí, porque desafortunadamente hay un colapso del sistema de salud para el control y seguimiento de los pacientes con malaria. En algún punto tuvimos escasez de antimaláricos y ahora con la pandemia pues la cosa se pone un poco más compleja, ¿no? Entonces, evidentemente, ya ven el contexto epidemiológico de Venezuela, que es tal vez más otros problemas similar al de otros países o otras regiones con alta tasa de paludismo como África. Entonces, ¿cuál es el problema de la Organización Mundial de la Salud? Falta de financiamiento internacional y doméstico sostenible y predecible, riesgos planteados por conflictos en zonas endémicas de paludismo. Bueno, eso ocurre en algunas regiones de África. Aquí no hay un conflicto específico, pero sí hay un problema político serio que hace que los recursos, o sea, no haya una financiación para los programas de control. Patrones climáticos anómalos es otro problema, que eso no lo vamos a poder controlar. El clima no se controla y la deforestación, en la medida que sigan
si siga ejecutándose, pues no vamos a poder controlar eso. La aparición de resistencia parasitaria a medicamentos antipalúdicos es otro problema serio, también estamos investigando sobre eso. Hasta el momento no hemos encontrado mutaciones específicas para la resistencia a la artemisina, que es el artesunato, uno de los principales medicamentos, y también la resistencia a los mosquitos, a los insecticidas, que en algún momento Gabaldón logró controlar gracias a esos mosquiteros impregnados con insecticidas. Entonces, bueno, aquí es donde empieza la parte de qué se hace cuando queremos abordar un problema de salud pública como este tan serio. Entonces se hacen estrategias, se hacen programas. Y este es hay varios que les quiero mostrar. Es muy difícil por el tiempo afundar en cada uno de ellos, pero están disponibles para que ustedes revisen, se metan en internet y vean más o menos. Son muchas hojas, pero básicamente la esencia es dar un plan de trabajo con puntos específicos y con indicadores para decir si realmente estoy cumpliendo. Y si ustedes ven, son a muchos años, ¿no? Son planes que dicen, bueno, este es el plan de malaria, específicamente de malaria, del 2016 al 2030. Y básicamente, ¿cuáles son los objetivos? Reducir la tasa de mortalidad por malaria en todo el mundo, en comparación con las del 2015, reducir la incidencia, eliminar la malaria en los países que sigan habiendo transmisión de la enfermedad y prevenir el restablecimiento. Entonces, ellos se plantean a diferentes años una reducción específica de porcentaje para ver si están cumpliendo o no las metas, ¿ok? Esto es básicamente una estrategia y esto es una sinopsis, como dice el título, de lo que se puede hacer, ¿ok? Pero resulta que es más complejo de lo que parece, porque no solamente tenemos el problema de malaria, sino tenemos otras arbovirosis circulando como chikungunya y Zika. Y eso es también otro problema que con un solo programa no vamos a poder controlar. Entonces hay un programa para cada una de las enfermedades y hay un programa grande que ya les voy a mostrar que tiene la Organización Mundial de la Salud. Este, por ejemplo, es otro estudio en el que nosotros trabajamos en el 2018. Aquí fueron más o menos también alrededor de 300 pacientes y nosotros, como no tenemos estrategia molecular para hacer diagnóstico de otras arbovirosis como chikungunya y dengue, lo que hicimos fue utilizar serología. Les hicimos IgM, IgG y tratamos de establecer quién podía tener una enfermedad aguda. Obviamente aquí pudiéramos tener un sesgo grande porque puede haber reacción cruzada por cuando tú tienes paludismo, tú puedes, igual que COVID, tú puedes tener falsos positivos en una prueba por expansión clonal, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Bueno, nuevamente, Vivax predomina casi el 70%. Falciparum encontramos que había una alta tasa de coinfección, casi la mitad de los pacientes con falciparum tenían, por ejemplo, esto es dengue, con una prueba IgM dengue, que ahí es donde viene la discusión más, o sea, ¿realmente es un dengue o es una reacción cruzada? Eso no lo sabremos, tendríamos que hacer un seguimiento, para lo cual no tuvimos para ese momento la oportunidad de hacer, pero estamos trabajando en hacer un estudio de síndrome febril agudo. También aquí no tiene mucho que ver, pero sí es un problema serio que está ocurriendo en Venezuela, la hepatitis A, la hepatitis B, chikungunya y leptospirosis. ¿Ok? Entonces encontramos básicamente una tasa de alrededor de 33% de todos los pacientes evaluados que tenían coinfecciones. Y parece, de acuerdo a los análisis que hicimos, que había una mayor probabilidad de complicarse. Es obvio, no es lo mismo que tú tengas un microorganismo a que tengas 3 encima. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué hace la OPS o qué intenta hacer las organizaciones para poder controlar eso? Bueno, ellos tienen planes de acción sobre la entomología y el control de vectores. Como le mostré al principio, hay uno específico para malaria, pero tenemos unos específicos para todas las enfermedades, que es mucho más fácil. Si, por ejemplo, yo logro controlar y me enfoco en controlar el vector Aedes, puedo controlar chikungunya, dengue, fiebre amarilla. Entonces es mucho más fácil. Entonces es a lo que se apuesta y por eso aparecen estos planes. Para contribuir a la reducción de la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, las actividades del plan de acción están destinadas a respaldar las líneas estratégicas de acción para lograr un cumplimiento de las metas, hitos y objetivos. Y eso está muy relacionado con los otros, o sea, no es que sea cada quien por su lado, sino que se tratan de solapar y hacer. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Dimensión e integración de varios niveles, que eso se los voy a especificar ahorita más adelante, gobierno unidad, programas y sistemas de control de vectores, herramientas e intervenciones y fuerza laboral. ¿Eso qué quiere decir? Esto básicamente, este es el plan que les digo, lo pueden acceder a la página de la OMS. Plan de acción sobre entomología y control de vectores 2018-2023. Hay muchos más. Este es el que les voy a traer como ejemplo para ver más o menos la estructura de un plan. El objetivo del plan es fortalecer la capacidad regional y nacional de prevención y control de vectores clave y reducir la propagación, obviamente, de las enfermedades transmitibles. Está en consonancia, como les decía, con otros planes
que no vamos a entrar. Y el plan básicamente se centra en la vigilancia y control de vectores de los arbovirus, chikungunya, dengue, fiebre amarilla y zika. También la malaria y algunas enfermedades infecciosas desatendidas, que son las enfermedades negligenciadas, como la enfermedad de Chagas, leishmaniasis, filariasis linfática, oncocercosis, ecostosemiasis, entre otras, mediante estrategias integradas. Y esta palabra es importante, la integración de diferentes actores, con empleo de intervenciones eficaces, sostenibles, de bajo costo. Eso también es clave, la parte de sostenibilidad, porque yo puedo tener una idea magnífica, espectacular, pero si no tengo dinero, no lo puedo hacer. Bajo costo, fundamentadas en evidencia, que esa es otra parte importante. Yo no puedo tener algo que no está basado en la evidencia. Por ejemplo, lo que hizo Gabaldón, para ese momento ya había evidencia científica de que impregnar mosquiteros con DDT reducía la posibilidad. Le hizo, bueno, hay una evidencia, vamos a usar y efectivamente funcionó. Entonces, no es improvisar e inventar cosas, sino utilizar lo que hay de evidencia y actuar con esa estrategia. Y entonces, obviamente, eso es un problema mundial, pero en las Américas es algo mucho más preocupante. ¿Y por qué es diferente en las Américas? Bueno, así como África tenemos una situación económica compleja con problemas de salud pública, problemas del sistema de salud de cada uno de los países, ¿ok? Con el apoyo técnico de la Oficina Sanitaria Panamericana, resulta que la Organización Mundial de la Salud, la OPS, también tiene, aquí en Venezuela, tienen varias sedes. Entonces, ellos lo que buscan es poner en consonancia todas esas sedes. Hay sedes en Amazonas, hay sedes en Caracas, hay sedes en Maracaibo, y tener un mismo plan de acción, ¿ok? Y también tiene que haber digamos que una articulación con el gobierno, porque la OPS no puede trabajar sola, necesita articularse con el gobierno. O sea, que les permita al ministerio hacer ciertas intervenciones, por ejemplo. Ok, entonces, esto es básicamente desglosar un poco más de lo que es este programa. La dimensión de integridad a varios niveles, ¿qué significa? Fortalecer la actuación interprogramática, por ejemplo, ambiental, enfermedades infecciosas, entomología, intersectorial, seguridad social, salud pública, e intersectorial, por ejemplo, saneamiento, salud, turismo, así como colaboración en la prevención y control de vectores. Es complejo, o sea, esto no es fácil. Es básicamente poner y tener en cuenta todas las variables. Implica, bueno, el contexto epidemiológico de cada lugar, el contexto ambiental de cada lugar, turismo, saneamiento, todos los hospitales, no es fácil. Pero eso es lo que busca el programa, con puntos específicos que si vamos a hablar de cada uno no vamos a terminar nunca, pero lo pueden revisar más a fondo ustedes. Pero esto es lo macro del programa. Gobierno y comunidad. Involucrar y movilizar a los gobiernos y las comunidades locales y regionales, incluidos en los servicios de salud. Okay. No lo veo aquí, ¿no? Incluidos en los servicios de salud locales para que haya un compromiso sostenible con la entomología. Es decir, lo que les decía, no solamente articular el gobierno, sino también a los actores locales, a la comunidad. Programas de sistema de control, esta es una parte importante, la vigilancia y la supervisión. O sea, por ejemplo, esta parte de la vigilancia es que yo, por ejemplo, sé que en esa región tenemos circulando, dando vueltas tal mosquito, y aquí tal mosquito, y que eso esté por escrito, y que eso tenga datos epidemiológicos que nos permitan tomar acción, porque si yo no sé qué mosquito hay allá, ni qué mosquito, ni qué vector está acá, pues no estoy haciendo nada. Entonces, la vigilancia epidemiológica es importante, pero con datos, ¿ok? Y básicamente lo que busca este programa es generar los datos. Herramientas e intervenciones. Bueno, ya una vez sé dónde está el problema, yo tengo que hacer las intervenciones. Evaluar, documentar e integrar las herramientas y enfoques comprobados y novedosos, por ejemplo, herramientas de control directo de vectores, agua, saneamiento. Todo esto del agua y saneamiento obviamente está muy a la par con el control del vector. Ampliar mayor escala la posible escenario, fuerza laboral y capacitación. Y esta es la otra parte importante, que es el último punto del programa. Crear y ampliar las oportunidades para brindar a los entomólogos, técnicos en entomología y trabajadores de salud para que reciban capacitación. Entonces, yo tengo que, dentro de este gran programa, también educar a la gente, no solamente a la comunidad, sino educar al entomólogo y darle cursos de capacitación para que estén a un mismo nivel, a nivel global. Entonces, cada uno de estos puntos tiene mediciones, una línea de base que arrancó en el 2017, una meta para el 2020 y una meta para el 2023. Entonces ellos, como esto es global, esto no es solamente Venezuela,
pero aplica en algún contexto. Básicamente ellos te dicen, bueno, vamos a tratar de reducir el número de países con ese problema y dicen, bueno, primero queremos controlar 3 países, luego 10, luego 20. Entonces, cada vez se reúnen y dicen, bueno, ¿cómo vamos? De los 10 países de la meta ya tenemos 3 y bueno, ahí se evalúan, digamos, la evolución. Lo mismo, también tienen unas metas para el gobierno de comunidad, involucrar y movilizar. Número de países, por ejemplo, número de países y territorios de las autoridades que han elaborado planes o acuerdos para participación y colaboración. Entonces, si solamente para el 2020, 3 minutos, solamente ya vamos a terminar, solamente para el 2020 tenemos 10 países, chévere, pero si tenemos 3 que lograron elaborar el plan, pero todo eso es un complejo. Lo mismo, el punto 3 que ya hablamos, 4 sobre las herramientas de intervenciones, 5 sobre la fuerza laboral y capacitación, número de países que disponen de personas autorizadas de salud para la formación en entomología. Entonces, tienen mediciones, índices que tienen que cumplir cada año para ver si el programa que se estableció está funcionando. Bueno, hay otros planes, por ejemplo, como control del Aedes aegypti en el escenario de transmisión simultánea con COVID. También lo pueden bajar de la página. No lo traje, pero quería mostrárselos para que vieran. ¿Y qué pasa en Venezuela? Bueno, el Ministerio del Poder, que era lo que hablaba con el doctor Alejandro, es difícil y aquí hay un poco de desorganización. Si yo quiero buscar el programa de control de vectores, no voy a encontrar nada actualizado, no voy a encontrar nada organizado. Tardé varios días tratando de encontrarlo y encontré algunas cosas por allí, por acá, por acá. Hay hasta un posgrado de enfermedades metaxénicas, pero no hay un programa que diga, mira, este es nuestro objetivo, ni un programa actualizado. No sé si ustedes lo encontró por fin. Encontró un programa actualizado. Bueno, eso ahorita lo revisamos, pero es difícil y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos mucha intervención de la Cruz Roja y de otras organizaciones precisamente para tratar de ayudarnos a esto. Pero creo que falta mayor articulación. Entonces el ministerio tiene al parecer un programa de vigilancia ambiental y control sanitario, que antes era enfocado a malariología, pero ahora se enfoca en controlar todas las enfermedades transmitibles. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? Controlar el número de enfermedades, abarcar y controlar leptospirosis, leishmaniasis, parasitosis intestinal, paludismo, dengue, fiebre amarilla, oncocercosis y chagas. Es por eso que este trabajo se desarrolla en algunas de las enfermedades transmisibles metaxénicas con una definición GT causal y lo que busca, básicamente lo que buscan es controlar todas las enfermedades que están reemergiendo ahorita, pero creo que falta un poco más de articulación, organización y objetivos específicos como el que les mostré en la OPS. Y ya, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Buenísimo, vale, buenísimo, de verdad, te felicito, David. Hiciste un resumen muy, muy interesante. David, como lo expliqué anteriormente, él se ha dedicado y quedó muy claro, pueden revisar toda su experiencia en investigación. Él hace investigación epidemiológica muy clara, investigación de laboratorio, e inclusive hay muestras que salen al exterior y se le hacen estudios, ¿verdad?, de otra índole con mayor alcance. Él entra dentro de un sector del programa que es específicamente ¿cuál? Investigación como órgano académico, como Universidad Central, con instituciones de la Universidad Central de Venezuela, como es el Instituto de Medicina Tropical, que es uno de los institutos que más poderosos tenemos en Venezuela en la investigación de enfermedades tropicales. Tenemos el Instituto de Malariología, contamos con profesores de una gran categoría. Ustedes tienen el chance de conocerlos y compartir con ellos. No pierdan la oportunidad. Puedo mencionar entre ellos Belkis de Noya, el doctor Noya, el doctor Jaime Torre. Todos los que están en el Instituto de Medicina Tropical son gente extremadamente conocida y conocedora, que es lo más importante. Aquí en la cátedra, en nuestra cátedra, tenemos gente que se dedica sobre todo al área de salud pública, educación para la salud, comunicación para la salud, respaldar todas las sociedades científicas. ¿Con qué? Con justamente esto de proveerles a ustedes buena información e incentivar a los más jóvenes a que participen en cualquiera de las grandes áreas. De verdad te felicito, David, porque David no se encarga de la programación en salud pública. Él entiende lo que es la programación, se vio obligado a revisar un poco más para que visualizara dónde entra dentro de esa programación. Él entra dentro de lo que llamamos la investigación.
¿okay? Que es un ramo. Él sale ahorita para el extranjero, ha estado participando en algunos estudios y la verdad es que es un orgullo para nosotros que él contarlo con él en esta cátedra. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Faltan 2 minutos y medio. Yo voy a hacer un resumen sinóptico de la importancia de las enfermedades vectoriales en salud pública. Uno, en el área de investigación ya ven el impacto de las enfermedades metaxémicas. La mayoría de estas enfermedades están incluidas dentro de los objetivos del desarrollo sustentable. Todo el dinero a escala global quiere que podamos invertir presupuestos para buenos programas de poder realmente controlar estas enfermedades. Venezuela fue el primer país que controló el paludismo en el mundo. Todo el resto de los países del mundo nos imitaron durante más de 40 años. Nadie se imaginaba que Venezuela iba a llegar al estado que estamos hoy. Esto es el abandono del programa de saneamiento ambiental, de endemias rurales y todo un programa que había sido extraordinariamente exitoso y que fue desmantelado durante los últimos 20 años. Venezuela, la experticia en paludismo fue realmente extraordinaria y ahorita lamentablemente hemos venido perdiendo una gran cantidad de técnicos que conocían el trabajo de campo y que el trabajo de campo requiere estímulo, fomento, viático, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos a tener que retomarlo en cualquier momento. Y ahorita él mencionó algo que es muy importante, que es que tenemos un tema del arco minero. El arco minero en Venezuela se ha convertido en el foco de malaria más importante de todas las Américas. A partir del foco de la actividad minera que no tienen control, está fuera de control, toda la enfermedad vectorial más importante de todas, que es el paludismo, se viene distribuyendo por toda América y por toda Venezuela. Es decir, ahorita en los valles del Tuy tenemos paludismo. El paludismo en los valles del Tuy empezó hace 5 o 7 años y estuvimos 40 años sin paludismo en los valles del Tuy. Tenemos paludismo en el estado Vargas. Tenemos paludismo en Anzoátegui, en Barcelona, al lado de Puerto La Cruz, una ciudad que sabemos que es un municipio, ¿verdad?, uno de los más poderosos de Venezuela. Entonces, ha ocurrido un fenómeno que vamos a discutir y que vamos a, en la próxima presentación, yo les paso la invitación ahorita para que tengamos preguntas y respuestas, tanto del público presente como de los que están oyendo en su casa. Entonces, cierro ahorita y seguimos para preguntas y respuestas. ¿Están de acuerdo? Ok, buenísimo.